Buenas tardes, soy Juan Felipe Laino y a continuación expondré el tema de torque. La definición de torque o momento de una fuerza es la capacidad de una fuerza aplicada a un objeto para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Esto significa que si tenemos un objeto que tenga un eje de rotación fijo y le aplicamos una fuerza, bien sea positiva o negativa, hará rotar o girar el cuerpo negativa positivamente según la fuerza que sea aplicada. Por otro lado, el torque nos relaciona al momento angular o fuerza angular. ¿Qué se necesita para producir en un cuerpo una aceleración angular? Es decir, ¿qué se necesita para hacer girar a un cuerpo en reposo o para detener a uno que está girando? Se requiere una fuerza, pero se debe aplicar de manera que provoque una acción de torsión o un giro, que era lo que anteriormente estábamos hablando. Esta es nuestra fórmula de torque, la cual nos quiere decir que el torque, la cual nos quiere decir que el torque es igual a la fuerza por la distancia. Aquí tenemos este ejemplo de esta tuerca que se va a girar, se le va a aplicar un torque por medio de esta llave. Aquí podemos observar que la fuerza cercana al eje de rotación no es muy efectiva, pero la fuerza más alejada del eje de rotación es la más efectiva. ¿Por qué? Si nosotros tomamos que de aquí a acá hay, digamos, un ejemplo, 1 centímetro, y que de aquí hasta acá hay 10 centímetros, y que se le aplica una fuerza tanto acá como acá, se le aplica una fuerza de 10 newton. Calculemos el torque que tendría si le aplicamos la fuerza a este lado o si lo aplicamos acá. Entonces podríamos decir que la fuerza, que el torque, podríamos decir que el torque sería la fuerza, que son 10 newton, por la distancia de 1 centímetro. Eso nos daría 10 newton, 10 newton centímetro. En cambio, si el torque lo aplicamos, si la fuerza la aplicamos en este punto que es más alejado del eje de rotación, obtenemos que la misma fuerza, 10 newton por 10 centímetros, nos dará un torque de 100 centímetros newtons, un torque de 10 newton centímetro, lo cual quiere decir que tiene más torque cuando se le aplica una fuerza que sea alejada del eje de rotación. Si se le aplica una fuerza que pase directamente por el punto de rotación, no generaría ningún torque. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo que tenemos de este lado, en el cual tenemos una fuerza, dos fuerzas y tres fuerzas. Y tenemos una distancia y otra distancia. Algo que cabe resaltar es que la distancia no se va a medir desde el punto hasta donde comienza la fuerza. Eso sería equivocado. La distancia se mide cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados con la distancia, que es lo que tenemos acá. La distancia sería esta y la fuerza sería esta, formando un ángulo de 90 grados para ambos casos. Y otra cosa para resaltar es la dirección del torque, si va en sentido horario o si va en sentido antihorario. Si va en sentido antihorario sería un torque positivo. Si va en sentido antihorario, si va en sentido horario, sería un momento de torque negativo. Por eso es que en este lado el torque queda positivo, porque la fuerza está siendo aplicada en un sentido antihorario, y pues prácticamente el momento de torque sería esta fuerza por la distancia 1. Y aquí sería negativa porque está haciendo girar al objeto en sentido horario, el cual su signo es negativo, por eso queda negativo.
Y aquí lo que les explicaba anteriormente, si la fuerza se ejerce directa, que pase por el eje de rotación, no genera ningún torque, pero sí genera un desplazamiento, lo que haría que todo este objeto se moviera y se desplazara, en este caso, hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos este ejemplo que lo podemos ver mejor de este lado. Continuando con el ejemplo anterior, aquí nos piden encontrar el brazo de palanca, que sería L, que es la distancia para este caso. Y nos dicen que el torque será igual a la fuerza por la distancia. Nos piden también determinar el ángulo entre los vectores R y F y representar F en términos de una componente radial a lo largo de la dirección del vector R y una componente tangencial en ángulos rectos perpendiculares a R. Esto se denomina una componente tangencial porque si el cuerpo gira, el punto donde actúa la fuerza se mueve en el círculo y esta componente es tangente a este círculo. Cabe resaltar que en un movimiento circular existe una fuerza radial y una fuerza tangencial. Ahora, si se aplica una fuerza que sería, en este caso en este punto, lo que dice aquí, que si el cuerpo gira, el punto de fuerza, el punto donde se actúa la fuerza se mueve en un círculo. Entonces, si gira este cuerpo, este punto se va a desplazar acá, se va a desplazar acá y va a seguir este movimiento circular. Y la velocidad radial siempre va a seguir siendo la misma. Y la tangencial sí va a ir variando para que la dirección, para que haya un cambio de velocidad y haya un cambio de dirección de la fuerza, de este punto de fuerza que estamos ejerciendo. Y como podrán ver, siempre es tangencial al círculo porque solo lo toca una vez y va en un solo sentido. Bueno, comenzando con el ejemplo que tenemos acá, nos dice que esta distancia, bueno, este vector sería R, y que se le aplica una fuerza a esta palanca en este punto, pero esta fuerza lo podemos descomponer en X y en Y, ya que es un plano inclinado lo que tenemos acá. Es como si esto, lo voy a dibujar por acá, es como si la palanca estuviera inclinada y se le está aplicando una fuerza en este sentido, y pues lógicamente se podría descomponer en un vector en X y en un vector en Y. El vector en X sería la fuerza radial y el vector en Y sería la fuerza tangencial, que es lo que tenemos de este lado. La fuerza tangencial, la fuerza radial, por lo que anteriormente había explicado. Bueno, para hallar el momento de torque, lo que les decía, la fuerza debe hacer un ángulo de 90 grados con el centro, con el eje de rotación. Pero en este caso no podríamos trazar una línea aquí así porque no generaría un ángulo de 90 grados, ni esta porque genera otro tipo de ángulo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos que tengamos un plano inclinado? Tenemos que coger la fuerza y prolongarla para saber hasta dónde va. Y desde el centro desde el eje de rotación trazamos una línea recta con la prolongación de la fuerza y se nos forma un ángulo de 90 grados. Entonces la distancia correcta que nosotros deberíamos tomar sería esta, pero nosotros tenemos un ángulo θ y por ángulos suplementarios este ángulo es el mismo ángulo de acá y lo que tenemos acá es un triángulo que tenemos como hipotenusa el vector R, como cateto, este sería el ángulo, como cateto adyacente tendríamos la fuerza, el vector F,
que es este que está acá, y como cateto opuesto al ángulo, que sería este, tendríamos el lado L, o la distancia L, que es la que nos piden hallar del brazo de palanca. Y nosotros debemos saber esta distancia. Entonces la razón trigonométrica que nos serviría en este caso para que nos relacione la distancia sería el seno. Seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Tenemos la hipotenusa? Sí, que es esta. Tenemos el seno, sí. Y el cateto opuesto es L, que es el que necesitamos saber. Simplemente tendríamos que despejar L. Y L nos quedaría que sería el seno de teta por la hipotenusa. Pero la hipotenusa, ¿qué es? El vector R. Y así es que hallamos la distancia. Ahora, si ya tenemos la distancia y ya tenemos la fuerza, podemos calcular el momento de torque. Entonces el torque sería la fuerza por la distancia, pero la distancia es esto, entonces sería R por seno de teta. Y así se encontraría el torque ejercido en este ejercicio, que es lo que tenemos acá. Aquí está la distancia, y así es como obtenemos el torque, multiplicando la fuerza por la distancia. Otro punto que podemos resaltar es que si nosotros apuntamos los dedos de nuestra mano derecha en dirección del vector R y luego los enroscamos en dirección de F haciendo este movimiento, el pulgar podemos ver que queda hacia arriba en dirección del vector R, del vector T, perdón. Y esto sería un torque positivo. Ahora, caso contrario, es si nosotros invertimos lo que acabamos de hacer y el giro sería horario, aquí sería antihorario, aquí sería horario, sería un momento de torque negativo, y como podemos observar el pulgar queda apuntando hacia el lado negativo del vector T.